como concepto de excitabilidad quiere decir, acuérdense que yo les comentaba, todas las células tienen pues su membrana plasmática, ¿no? O sea, todas las células tienen su membrana plasmática, todas las células tienen todos los organelos que se revisan y que hemos revisado también cuando vimos la estructura de la neurona. Bueno, pues esa membrana, esa membrana plasmática, por la diferencia que hay de gradientes de concentración y por el medio que hay en el medio intracelular y en el medio extracelular, esa condición de diferencia de iones y de cargas de algunas proteínas, sobre todo del lado del medio intracelular, lo que va a hacer es que exista una diferencia de cargas a lo largo de la membrana. Y en el caso de las neuronas y de las células musculares y las células cardíacas, tienen la capacidad de romper su potencial de membrana de reposo. Ese potencial de membrana de reposo va a estar dado principalmente por la diferencia de concentración del medio interno con respecto al medio externo, que es lo que van a tocar ahorita sus compañeras. Y algo que nos tiene que quedar muy claro es que al momento en que se rompe este potencial de membrana de reposo, las neuronas que están contiguas, se va a poder pasar ese potencial de membrana de reposo hacia los otros lados, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor se da el estímulo en, no sé, en una dendrita de la neurona va a tener que viajar el estímulo a toda la neurona, pero esa neurona está teniendo comunicación con otra neurona y entonces se pasa a la otra y se pasa a la otra y se pasa a la otra, ¿sí? Eso quiere decir que hay un fenómeno de excitabilidad, que todas las membranas plasmáticas de las neuronas se puede romper su potencial de membrana de reposo. Y eso es lo que vamos a iniciar viendo el día de hoy. Gracias, Juan Felipe, por mandarme el vínculo. Te agradezco. No sé, Mariel. Sí, no hay de qué. Te agradezco. No sé si, Mariel, ya estás lista para pasar tu presentación o es... Sí, profesora, ya estoy aquí. Bueno, entonces si me haces favor de compartir. Ajá. Gracias, Mariel. ¿Ya se ve, verdad? No, todavía no. Ya. Ah, ok. Se ve. Ajá. Ya nada más si pones la pantalla completa y yo creo que ya, Mariel. Ok, bueno, buenas tardes, compañeros, yo soy Mariel y les voy a hablar sobre el potencial de acción y sus fases. Bueno, antes de pasar a esta parte, voy a empezar con el concepto de excitabilidad. Y bueno, ¿esto qué es? Se define como la capacidad que tienen algunas células para generar un potencial de acción. Este término está comúnmente asociado a las células del sistema nervioso, en este caso las neuronas, que como sabemos están especializadas en la comunicación celular por medio de señales eléctricas, y pues estas señales eléctricas tienen una alta excitabilidad. Ahí yo nada más lo que le agregaría al concepto de excitabilidad es que es la capacidad que tienen algunas células para romper su potencial de membrana de reposo y generar un potencial de acción. Y que esa excitabilidad se va a transmitir a las células contiguas, justamente así como lo tiene en el dibujito Mariel, ¿no? Ahí se ven por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 cuerpos neuronales, ¿no? Pero se ve como en las partes que están prendidas en anaranjado es donde está llegando, digamos, está pasando el estímulo. Entonces, si nosotros vemos ese dibujito, esa fotografía o dibujo que nos puso Mariel,
lo que estamos viendo ahí es que con seguridad el estímulo inició en una neurona, pero se está propagando, ¿no? Se propaga a todo lo que es el tejido neural. ¿Sí? Gracias. Ajá, sí, gracias. Bueno, ahorita eso que usted mencionó, ahorita lo voy a tratar de explicar un poquito más a fondo. Bueno, hay varios tipos de células que son excitables, principalmente las neuronas, como ya mencioné, pero también están las células musculares, en donde aquí están incluidas las células cardíacas. Uh-huh. Así como lo vemos aquí en esta imagen que les puse, es que se diferencian, ¿no? El tipo de células. Aquí, como vemos, las células cardíacas, las de músculo esquelético o estriado y las del músculo liso. Uh-huh. Lo que hace que una célula sea excitable es que al recibir un estímulo, estas células rompen, como dijo la profesora, el potencial de acción. De membrana de reposo. De membrana ¿Perdón? de reposo. Ah, sí, Porque, perdón. sí, porque el potencial de acción va a hacer que se despolariza la membrana, Sí, se perdón, me repolariza y equivoqué. que se polariza. Ajá, Sí, sí, perdón. Sí, porque como está en reposo, pues rompe esta exactamente. parte para dar Rompe la pie membrana, ajá, para dar al potencial de acción. Uh-huh. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, estos estímulos pueden ser eléctricos, químicos o mecánicos. Uh-huh. Ajá. Bueno, la excitabilidad cardíaca, las células del corazón tienen la capacidad de despolarización de la membrana, Uh-huh. seguida de la repolarización hasta el potencial de membrana. Uh-huh. O sea, los impulsos cardíacos generan contracciones en el miocardio. Sí. Estas contracciones tienen origen en el nodo sinoauricular, que se ubica acá en la aurícula derecha. Sí. Es aquí donde se conduce el potencial de acción por medio de las fibras de Purkinje, que no se distingue muy bien, pero bueno, están aquí. Sí, 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 uh-huh. Y aparecen, bueno, aquí aparecen como unas tipográficas que están representando el potencial de acción dependiendo de la región en donde se registran. Exacto. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre estas gráficas. Uh-huh. Entonces, pero fíjate, algo que queda muy bien ahorita que tienes ahí ese esquema, es que dice, se inicia el potencial de acción, digamos, en el nodo, ajá, pero vean cómo va haciendo la diferencia del potencial de acción. O sea, tiene diferentes formas el trazo, ¿sí? Pero lo importante aquí es que se despolariza, la subida de cada uno de los trazos es la despolarización. Y luego el que se baje es la repolarización, que eso es lo que ustedes ya revisaron prácticamente todos. Luego se puede hiperpolarizar un poco más, que es ahí donde se ve cómo baja un poquito más del potencial de membrana de reposo y regresa. Pero aquí lo que quiero que vean es cómo el potencial de acción va recorriendo cada una de las estructuras que conforman al corazón, ¿sí? Cada uno con un trazo específico, pero finalmente es el potencial de membrana de reposo, digamos, es la línea continua que tienen en donde dice, por ejemplo, nodo, se ve una línea continua, aurícula, una línea continua, ¿sí? Todas se ve una línea continua y luego se ve que se sube la gráfica, ¿sí? Todas las líneas que están continuas, ese es el potencial de membrana de reposo. Cuando suben las gráficas o cuando suben los trazos, esa es la despolarización. Ahorita no las van a platicar más. Pero aquí aprovechando que tiene abajo en esta figura que está borrosita, pero está muy buena, ¿verdad? El electromiograma, vean cómo los trazos que se observan, ya sea en un papel o en un monitor, son estos trazos que tiene hasta abajo el dibujito de la compañera que dice electromiograma. Eso es lo que nosotros veríamos cuando a nosotros nos entregan un estudio de gabinete de electromiograma. Pero aquí y que sería, digamos, la suma de todos los eventos que se están dando en cada una de las estructuras del corazón. Uh-huh. Gracias, María. Sí, exactamente. Bueno, ahora, en la excitabilidad muscular se produce un estímulo químico que tiene como respuesta la propagación del potencial de acción, que es lo que origina la contracción muscular.
Aquí igual les puse otro esquemita que está representando el músculo estriado, donde se van a liberar neurotransmisores, en este caso una que se llama acetilcolina, que es liberada por terminaciones nerviosas, acá, por terminaciones nerviosas, y como respuesta a este estímulo, la fibra muscular va a producir una corriente eléctrica, en este caso el potencial de acción, que es lo que origina la contracción muscular. Pero fíjense, en la contracción muscular hay dos eventos, un evento eléctrico y un evento bioquímico. El evento eléctrico es justo esto que les comentaba su compañera, ¿no? Porque acuérdense que nosotros revisamos esto, incluso revisamos desde dónde entraba la información, ¿no? Aquí nada más la compañera lo que les está poniendo es el corte de la médula y está viendo cómo la respuesta regresa. Cómo se regresa de acuerdo a la información que entró. Entonces, en el caso de la contracción, como les comentaba, hay dos eventos. Uno eléctrico que tiene que ver con la generación del potencial de acción, ¿verdad? Que ya en la fibra nerviosa viene como una ráfaga o un estímulo, incluso le llaman también estímulos nerviosos, ¿verdad? Y en donde se va a liberar el neurotransmisor es en la unión neuromuscular. La unión neuromuscular corresponde al pie terminal de la neurona sobre las fibras que tiene ahí su compañera, que sería el músculo, donde dice fibras musculares, si lo ubican, ahí viene el axón, ahí donde está señalando ahorita Mariel, viene el axón, y ese axón termina, sus botones sinápticos terminan sobre la fibra neuromuscular. Entonces es justamente ahí donde se libera la acetilcolina. Entonces, todo esto hasta la liberación de la acetilcolina sería un evento eléctrico con la generación de la liberación de la acetilcolina. Y la unión de la acetilcolina al receptor lo que me va a generar es una serie de respuestas bioquímicas en la fibra nerviosa, en la fibra muscular, que lo que va a hacer es que la actina y la miosina se desplacen por otra molécula que es una enzima que se llama tropomiosina. Y ese digamos que sería el evento bioquímico, ¿sí? Ok, gracias. Sí, bueno, casi como mencionó que están los dos procesos, nada más que no me quise meter como tanto en eso para enfocarme un poquito más en lo del potencial de acción. Ajá, entonces, bueno, ya mencioné mucho esto de potencial de acción y potencial de acción, pero bueno, ¿eso qué es? Esto pues es una descarga eléctrica que atraviesa la membrana celular y modifica la distribución de la carga. Este impulso le da la propiedad a las células para responder a estímulos y transmitir este cambio eléctrico a través de la membrana plasmática. Bueno, el potencial de acción va a iniciar en la neurona, ¿no? Aquí les puse igual otro esquemita en donde se ve la conexión entre neuronas. Entonces, el potencial, igual esta otra esquemita que no sé si se vea bien, pero lo puse porque tiene aquí esta parte que dice potencial de acción, tenemos la síntesis y la emisión y la recepción de neurotransmisores. Sí. Entonces, el axón va a recorrer, el potencial de acción va a recorrer toda esta parte que es del axón hasta llegar al terminal axónico, que es esta parte como más gordita. Esta parte pues va a ser importante porque aquí es donde se van a acumular los neurotransmisores que se van a liberar durante la sinapsis. Entonces, bueno, el potencial de acción tiene una característica que es que sigue la ley de todo o nada. O sea que se produce o no se produce el potencial de acción. O sea, no hay como un término medio. No, ¿eso qué quiere decir? Fíjate, Mariel, y compañeros en general, que una vez que se despolariza la membrana plasmática, o sea, cuando llega un estímulo, por ejemplo, aquí lo que nos dijo la compañera es, el estímulo se pudo haber dado en cualquier dendrita, ¿no? De la neurona que tienen abajo, o se pudo haber dado en el soma de la neurona. Lo importante es que va a tener que llegar al cono axónico y del cono axónico ese potencial de acción ya nos van a decir sus compañeros de qué manera va a viajar a través del axón, y cómo se le llama ahí, que se le llama ya impulso nervioso,
¿sí? Y ese impulso nervioso va a generar que en el botón sináptico se pueda liberar el neurotransmisor, así como lo comenta ella. Entonces, aquí hacer notar que ese estímulo eléctrico o químico también, que puede ser de la comunicación con otra célula neuronal en cualquier lugar de la neurona. Y lo que va a originar, como comenta aquí, como ya lo habíamos visto también, es la liberación de un neurotransmisor. Sí. Bueno, entonces este potencial va a mantener su intensidad a lo largo de este recorrido por la neurona, gracias también al transporte activo de la membrana que le va a permitir a las neuronas enviar mensajes a otras partes del organismo, o sea, para poder comunicarse y ya. Ajá. Entonces, bueno, aquí les puse esta gráfica en donde ahorita se las voy a explicar. Bueno, el potencial de acción pues básicamente es electricidad, ¿no? Entonces, se va a medir en microvoltios porque se desencadena a partir de la apertura de canales que son de sodio y de potasio, que están regulados por voltaje. Entonces, esto va a ir en relación con el tiempo, porque su duración se da en milisegundos. Entonces, aquí, como vemos, empieza, Fíjense, lleva, a ver, tantitito, Mariel, ahí deja tu apuntador donde lo pusiste, sobre la línea roja, ahí, Mariel, ahí. Ese menos 70, ustedes pueden comentar, bueno, ¿y cómo saben que, o cómo idearon que había voltaje en las células, o cómo lo midieron, ¿no? Porque aquí dice voltaje y dice voltaje en milivolts. Entonces se utilizan unos aparatos que tienen el mismo principio que los voltímetros que utilizan la gente que se dedica a la parte de la electricidad, y que traen generalmente dos polos, un polo positivo, un polo negativo, y va conectado a un voltímetro, y el voltímetro es el que va a estar dando pues el voltaje. Es exactamente lo mismo. Sobre la membrana plasmática ponen un electrodo sobre la membrana plasmática, o sea, sobre la parte externa de la membrana plasmática, y otro electrodo dentro de la membrana plasmática. Poner ese aparato ahí para medir el voltaje, al momento en que lo ponen, les va a dar un valor de menos 70 milivolts, que es lo que comentaba la compañera o que está aquí punteando. Esos menos 70 milivolts corresponden a ese trazo en la gráfica hasta donde dice que lleva un estímulo, ¿sí? Esa primer gráfica que está señalando ahorita y ella sería el potencial de membrana de reposo. Ese es el valor del potencial de membrana de reposo de esa neurona. Puede ser que ustedes ahorita a lo largo de las presentaciones vamos a ver que algunos compañeros nos presentan menos 70 milivolts, otros a lo mejor nos presentan menos 80, menos 90 milivolts. Eso depende del tipo celular que están trabajando la gente que les está dando la explicación, ¿sí? Pero aquí lo importante es que justamente esa línea roja continua que tiene aquí Maribel y que les está enseñando corresponde al potencial de membrana de reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que la neurona está en su equilibrio, está en el equilibrio con el medio externo y su medio interno, pero no quiere decir que estén 5 de un lado y 5 del otro. Ya ahorita la otra compañera nos va a decir cómo se mueven los iones, pero eso va a corresponder al equilibrio. El movimiento a través de la membrana plasmática va a ser, digamos, el que se estén moviendo los iones va a ser continuo, pero eso va a ser el equilibrio para la neurona. ¿En qué momento se va a romper ese potencial de membrana de reposo? Cuando dan un estímulo. Incluso fíjense, ahí en la gráfica de la compañera tienen el estímulo y hay una pequeña jorobita primero y luego hay otra jorobita y ahí dice inicios fallidos. Pero de repente hay
el estímulo es lo suficientemente, digamos, grande, que lo que va a generar es la despolarización. Esa despolarización tiene que ver con la entrada masiva, como les decía su compañera, de los iones sodio, que ahorita la siguiente compañera lo va a retomar, ¿sí? Y después, la célula si está despolarizada, ¿qué creen que pase si la célula siempre está despolarizada? ¿Qué le pasaría a la célula si la célula siempre se queda en ese punto alto? Pues va a haber como un corto, ¿no? Pues sí, la célula se muere. Sí. La célula se muere porque le está entrando todos los iones sodio, ¿no? Y la célula se va a morir. Ajá. Y entonces la célula lo que tiene que hacer es que la célula va a echar a andar sus mecanismos propios de regulación para mantener la homeostasis de su medio interno con su medio externo. Ajá. Y la homeostasis la va a mantener con las bombas sodio-potasio, ¿sí? Que son unas bombas que funcionan con ATP, que nos va a decir, me parece que ahorita Lisa. Ajá. Y entonces, esas bombas lo que van a hacer es bombear el sodio, porque si entra y entra y entra, la neurona se va a morir. Entonces, lo que hace la membrana plasmática de esa neurona es recuperar que su potencial de membrana de reposo. Si lo ven aquí que dice estado de reposo, ese es el potencial de membrana de reposo. Entonces, se despolariza la membrana, se repolariza, esta bajadita se le llama hiperpolarización, ¿sí? Porque entran un poco más de iones cloro y se vuelve a regresar al potencial de membrana de reposo. Lo que les decía su compañera es, una vez que el potencial de acción se lleva a cabo, no se puede quedar en alguna de las fases, porque si no la neurona se muere. Por eso dice que es la ley del todo o nada. Se da el estímulo, se da la despolarización, repolarización, hiperpolarización y regresa al potencial de membrana de reposo, ¿sí? Porque la célula, si no hace esto, si no echa a andar sus propios mecanismos de regulación, entonces la célula neuronal pues se va a morir. O la célula muscular pues se va a morir. O la célula cardíaca pues se va a morir. O si es una célula de músculo liso, que también tienen esta capacidad de ser excitables, pues se va a morir. Algo de las cosas que quiero que vean aquí es que fíjense, aquí el tiempo del potencial de acción es muy breve, es muy rápido. Aquí incluso este potencial de acción está un poco grande porque dice que dura hasta 4 milisegundos, casi 5 milisegundos porque regresa su potencial de membrana de reposo. Pero estos potenciales de acción deben de ser brevísimos. Son entre 1 y 2 milisegundos. O sea, imagínense lo que es entre 1 y 2 milisegundos. Es rapidísimo. Es como cuando uno enciende el apagador de la luz y de inmediato la luz está. ¿Sí? A lo mejor hay unas lámparas que de repente tienen como que, ya ven, hay algunas lámparas que como que se empieza a ver la luz de manera seccionada, ¿no? Pero es como si fuera un foco común, como un foco común. En el momento en que tú prendes la luz, inmediatamente la luz entra. Así tienen que ser los potenciales de acción, porque si no las células que tienen esta capacidad de ser excitables se van a morir, ¿sí? Entonces, aquí como dice aquí como vimos y en las jorobitas de la gráfica que tiene donde dice estímulo que nos señaló ya Maribel, ¿verdad? Hubo un estímulo que no tuvo la intensidad o la frecuencia necesaria del estímulo 2 veces, no hubo ese estímulo. Hasta que hubo un estímulo suficientemente con una magnitud y un tiempo específico que desata la despolarización, repolarización e hiperpolarización. ¿Ok? Entonces, esta gráfica que les puso ahí su compañera Maribel es la gráfica típica del potencial de acción. Claro, va a variar dependiendo de si estoy yo viendo una célula muscular cardíaca, una célula muscular de músculo liso, de músculo estriado o de una neurona, ¿sí? Va a cambiar. Ok, gracias, Maribel. Sí, bueno, no lo voy a explicar tan bien como la maestra, pero lo voy a intentar. Bueno, aquí, pues es como De hecho, el Maribel, camino, es como el Maribel, camino, ¿perdón? si quieres, Maribel, me imagino que a los compañeros les quedó claro o lo que yo les explicaba o quieren que Maribel lo vuelva a explicar. Creo que quedó claro, ¿no? Porque podríamos pasar, si quieres, a la siguiente, Maribel. Sí,
¿sí? Porque también ellos ya lo leyeron, entonces sí lo entienden, sí te entienden. Si quieres, pásate a la siguiente diapositiva, Maribel. Bueno, está bien. Mira, perdón, Maribel, discúlpame que te haya quitado tu escena, pero Sí, está bien. regrésate uno anterior nada más, por favor. Sí, Le voy a explicar así como como yo lo entendí, para que igual ellos lo entendieran. Pero bueno, mira, ya nada más lo único que quería yo aquí es, hay un periodo refractario, ¿sí? Ese periodo refractario se divide en dos, en un periodo refractario absoluto y en otro relativo. Ajá. Ese periodo refractario es para que la célula pueda recibir otro estímulo. Si es totalmente absoluto, quiere decir que la célula, por más que se estimule, ya no se va a generar otro potencial de acción. Pero si está en el periodo refractario relativo, hay un estímulo mayor a este que se generó primero, y entonces vuelve a darse la despolarización, ¿sí? Porque fíjense, por ejemplo, aquí, hagan de cuenta, ahorita cada uno de nosotros estamos en nuestra casa, y a lo mejor si su mamá está cocinando, de repente ustedes ya no van a estar en la clase, sino en lo que están cocinando, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el estímulo que está llegando por el olfato es suficientemente grande para que se genere una entrada de la respuesta al sistema nervioso, y entonces ustedes o volteen a ver qué es lo que se está cocinando, ¿sí? O incluso pueden estar incluso ya salivando porque a lo mejor ya se les antojó lo que están cocinando. O te lo comes. O vas y te lo comes, ¿no? Porque ahorita pueden y lo hacen. Ahorita lo pueden hacer porque, pues, bajo esta modalidad en la que estamos trabajando, pueden estar comiendo y yo ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Bueno, entonces, pero fíjense, lo que yo quiero llamar su atención es, tuvo que ser un estímulo mayor, para que se genere otra respuesta. Lo mismo sucede con el potencial de acción de las neuronas. Debe de haber un estímulo mayor para que se pueda generar otro potencial de acción. Y entonces ustedes se preguntarán, entonces nada más hay un potencial de acción que camina por toda la neurona y pasa a la otra y a la otra. No, hay estímulos por todos lados, porque acuérdense, ¿por dónde van a llegar esos estímulos? Pues por las vías sensoriales, ¿no? Desde el hecho en que llega el receptor con el estímulo en el epitelio, por ejemplo, olfativo de las fosas nasales, ahí está llegando la molécula olfativa, pero ahí hay una neurona que está recibiendo esa diferencia, esa unión con la molécula olfativa, y está transformando la unión con su receptor a un potencial de acción. Pero no nada más es una molécula olfativa, son varias. Y no nada más es ese estímulo, sino es el visual. Es a lo mejor el auditivo, porque ya oí que empezaron a freír, ¿no? Porque ya oí la licuadora. Ajá, ¿sí me explico? Entonces, no nada más es un estímulo, es la suma de varios estímulos, ¿vale? ¿Sí? Perdón, Maribel, pero aquí Sí. para... Mariel. Mariel, discúlpame, Mariel. Sí. Discúlpenme, de verdad les pido disculpas porque yo sé que ustedes ya traen un speech y luego yo les ando modificando la situación, pero No, está bien. no lo puedo dejar de hacer, perdón. Bueno, ok, entonces, como la maestra ya explicó la gráfica, yo les voy a explicar Perdón, un poquito más, sí, voy a explicar un poquito más sobre estas fases, ¿no? Bueno, en la fase de potencial membrana de reposo, es cuando la célula se va a encontrar, pues como el nombre lo dice, en reposo, y significa que su carga no está alterada por potenciales ni sinápticos, excitatorios ni inhibitorios. Entonces, por lo tanto, la neurona no señaliza, o sea, no va a enviar ningún tipo de información a otras células y se va a encontrar, pues así, ¿no? En este momento va a haber iones de sodio fuera de la célula, de la neurona, perdón, y iones de potasio dentro de ella. Aquí, como se los puse en la imagen, que los canales van a estar cerrados cuando esté en reposo y después se van a abrir. Sí.
eso. Y los iones de sodio se van a encontrar fuera de la neurona y los iones de potasio se van a encontrar dentro de la neurona. Pero fíjate, ahorita tu compañera nos va a hablar del medio externo, del extracelular y intracelular. Y no quiere decir que nada más haya sodio adentro o afuera. Lo que pasa es que las concentraciones son diferentes. Ajá. Ok. Sí. Entonces, bueno, ahora en la fase de despolarización, hay una disminución del valor absoluto del potencial de membrana en la neurona. La membrana aquí se va a volver permeable, lo que la va a preparar entonces para recibir el sodio. Exacto. ¿Ah? Entonces la neurona va a activar el canal de sodio, o sea que lo va a abrir, permitiendo que los iones de sodio pasen a través de la neurona. Aquí como se los puse en este GIF, se da el impulso en una sola dirección por el cambio de potencial de membrana, o sea, se van a invertir las cargas tanto adentro como afuera de la célula. Ok, entonces... y fíjate, dice que ese evento es menor a 1 milisegundo, ¿no? Ajá. Bueno, y finalmente, bueno, como ya había mencionado la profesora, que está la fase de reposo, ¿no? De membrana de reposo, polarización, repolarización y hiperpolarización, ¿no? Pero yo nada más les voy a hablar sobre estas tres, que igual mis compañeras ahorita van a completar. Entonces, ya después tenemos la fase de repolarización, que es en donde la membrana de la neurona va a recuperar su carga iónica, donde los canales de sodio se cierran. Acá, como se los puse acá, los canales de sodio se van a cerrar y los de potasio se van a abrir. En esta parte, bueno, los iones de potasio se cruzan. Esto pues hace que se constituyan las cargas en su posición normal, o sea que sí, así como se los puse acá, que el sodio va a salir otra vez y el potasio va a volver a entrar a la neurona. Eso va a ser muy importante, las bombas de sodio y potasio, porque acuérdense que la bomba de sodio y potasio bombea, ¿no? O sea, lo que tiene, la concentración de sodio en el medio interno siempre debe de ser menor al medio externo. Y la concentración de potasio es al revés, siempre es mayor en el medio interno y menor en el medio externo. Entonces, se establecen esos gradientes de concentración y tiende a entrar y se abren los canales y entonces entra más sodio en la despolarización, pero en la repolarización se trata de tener los canales de sodio cerrados, ¿no? Ajá, sí, justamente. Entonces, bueno, ahorita mis compañeras les van a hablar sobre eso que mencionó usted, lo de las sobre los eventos iónicos, exactamente. Está bien. Sí, okay. Entonces, de mi parte sería todo y ahorita mis compañeras les comparten para complementar toda esta parte. Sí, por favor. Me parece que sí que Elisa, ¿verdad? Sí. Ok, Elisa. En un momento la pongo, profesora, permítame. Sí, está muy bien. Sí, te esperamos. Entonces, bueno, yo sé que ahorita como todos tuvieron que indagar acerca de su tema, pues a todos les es claro, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita. Finalmente, todos los diferentes temas que les tocaron a ustedes tienen que ver con lo mismo, como cómo se establece la concentración de los iones en el medio externo y en el medio interno, cómo los canales, cómo hay canales dentro de la membrana plasmática, incluso creo que es su compañera Elisa a la que le comenté que nos platicara un poco de la estructura de la membrana plasmática, porque en el dibujito que nos pasaba Mariel, pues se ve la membrana plasmática con dos como sobrecosas ahí azules, ¿verdad? Que nos comentó que eran los canales, pero esos canales corresponden a membrana, a proteínas que se encuentran en la membrana plasmática. Y esas proteínas son proteínas integrales o transmembranales, ¿verdad? Que se encuentran de lado a lado de la membrana plasmática, ¿sí? Entonces,
Los canales tienen características muy específicas, a lo mejor ahí nada más es un dibujo de una bola que está abierta y que está cerrada y que se ve que tienen unas cargas, pero pues nosotros ya sabemos que esas proteínas están compuestas por aminoácidos, ¿no? Que los aminoácidos forman ese polipéptido y que esa estructura pues es entre una estructura terciaria y cuaternaria, lo que son digamos ese dibujito que pusieron ahí, ¿no? Como una cosa redondita para que se ve que es el canal. Entonces, la membrana plasmática siempre está dinámica porque la membrana plasmática es importantísima porque no nada más es importante para esta comunicación que se está dando dentro de una neurona a otra, sino también porque la membrana debe de ser semipermeable, debe de ser selectiva, da la forma a la célula, etcétera, ¿no? Pues por eso le decía yo a Elisa que nos hablara un poquito más de la membrana plasmática. ¿Ya estamos listas, Elisa? Sí, ya voy. ¿Ya? ¿Sí se escucha? Sí, sí, Sí. se escucha. Ok. Bueno, mi compañera Abby y yo vamos a terminar de completar unas cosas que ya mencionó mi compañera Mariel. Y bueno, yo les voy a hablar un poco más sobre la membrana plasmática. Bueno, la membrana plasmática va a ser una estructura que representa una barrera física entre el medio intracelular y el medio extracelular. Básicamente sus funciones van a ser aislar estos medios, va a contar con una permeabilidad selectiva, va a dar una respuesta a señales externas y también va a permitir una interacción celular. Bueno, su composición en... Elisa, tantitito, si me puedes pasar la diapositiva en la que iniciaste, nada más tantito. En 1972, sí, ¿No me escuchaste, verdad, Elisa?
No. ¿Escuchan los demás? ¿Escuchan a su compañera? Porque yo ya no la No, escucho. No, yo no ¿verdad? la a ella no. No, no se escucha. Sí, es esta, ¿no? Ah, no, esa. Ahí, Elisa, mira. Es Ujú. nada más para ejemplificar un poquito. Ahí lo que nos están poniendo es una neurona, ¿verdad? Y están tomando un pedacito de la membrana plasmática del axón. El dibujo es un poquito borrosito, pero sí se ve. Ya sé que ahorita la compañera va a empezar a hablar más, pero así de una manera general, aquí se ven las proteínas, aquí se ve incluso una bomba de sodio-potasio, ¿sí? Estas bolitas amarillas con lo de abajo son los fosfolípidos, ahorita nos los va a decir, pero lo que quiero que vean es cómo se encuentran estas bolitas entre rojas y moradas que tienen este positivo, ajá, y cómo acá del lado interno hay unas bolitas que tienen negativo, eso quiere decir la carga, y son más grandes y son verdes. Y esto se refiere a las características que tiene el medio interno en ambos lados de la membrana plasmática. Entonces, este dibujito que tienen ahí junto con la información que tiene la compañera, es importante que se les quede, porque eso es lo que nos van a empezar a platicar con más detenimiento. Sí, ya si quieres pasar, por favor. Ujú. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ah, ok, perdón. Bueno, en cuanto a la composición de la membrana, en 1972, Singer y Nicholson propusieron algo que se llama como mosaico fluido, que es para explicar como la distribución de esta membrana. Está constituida principalmente por proteínas, que sería, bueno, aquí en esta imagen sería esta parte, nada más para señalizar. Consta también de una bicapa fosfolipídica, que sería esta parte. Aquí nada más le señalé uno. También está compuesta por colesterol, que serían estas partecitas verdes, y por hidratos de carbono. Son sus principales componentes. Y en cuanto a los fosfolípidos, sabemos que tienen una cabeza que es hidrófila y polar, y la cola va a ser hidrófoba y apolar. Y bueno, en la membrana de la neurona va a haber una diferencia en el potencial eléctrico, que ya les había mencionado mi compañera Mariel, que va a ser el estado de membrana en reposo. A ver, tantito. Ujú. Elisa, tantito. ¿Te regresas al anterior? Sí. Gracias. Bueno. Esto que les comentó a su compañera justamente es la composición de la membrana plasmática después de varias investigaciones que se realizaron. El modelo que nosotros seguimos utilizando para entender los mecanismos que se realizan en la membrana plasmática es el de Singer y Nicholson. Como les comentaba la compañera, esta membrana plasmática está constituida de una bicapa lipídica de fosfolípidos, que son estas cabecitas con sus colitas, que como les dijo la compañera, es un fosfolípido, que la característica importante que tienen es que tienen una capacidad de que en su cabeza son una región hidrofílica es que tiene afinidad por el agua, y la cola, su característica es que es hidrofóbica. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene afinidad por el agua, y entonces por eso se forma esta bicapa. Las colitas quedan, digamos, viéndose hacia ellas, y las cabezas quedan hacia afuera de las colitas. Esto que está acá es muy importante porque incluso fíjense, aquí se ven varios quiebres en el fosfolípido que tienen ahí en amarillo, donde dice cabeza hidrofílica polar y hidrofóbica apolar, la región. Estos quiebres que tienen corresponden a los carbones en dobles enlaces que tienen los ácidos grasos que están en la cabeza del fosfolípido, ¿sí? Entonces, eso permite que la célula pueda ser, ¿cómo se llama? Semipermeable, pero también permite que la célula pueda tener movilidad, porque si no tuviera dobles enlaces sus ácidos grasos, entonces los ácidos grasos estarían rígidos, y entonces sería rígida como si fuera la pared celular de una célula vegetal. Entonces, esto que tienen acá le confiere un dinamismo a la membrana plasmática.
Incluso les comentó su compañera, tenemos aquí proteínas que son integrales, que atraviesan de lado a lado la membrana plasmática. Aquí específicamente esa proteína que nos puso su compañera como número 1 y en una bolita roja o en un ovalito rojo, corresponde a un canal, ¿sí? Porque en el otro lado tenemos aquí como una espiral que está embebido en la membrana, que la compañera no lo puso, pero ese espiral corresponde a otra proteína integral con varios dominios transmembranales. Ajá. Incluso tiene un amino terminal y un carboxilo terminal. Esa también es una proteína. Y como ella misma les comentaba, también la 4, ajá, la 4 son hidratos de carbono que están ya sea en la cabeza, o sea, que están junto con la cabeza del fosfolípido, ¿sí? Que a eso se les llaman fosfolípidos, hidrato de carbono a la cabeza del fosfolípido se le llama, se me fue el nombre, pero la proteína se llama glicolípido, ajá, glicolípido, porque es la proteína unida a esa cadena de carbohidratos se llama glicolípido, y en el caso del fosfolípido se llama, porque puede estar unida la cabecita, se llama, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo de cómo se llama el nombre. Pero también aquí lo que quiero que vean es que también las proteínas pueden estar periféricas, como esta que se ve hasta el fondo, una como medio anaranjada con verde, ¿sí? O las pequeñas proteínas periféricas que se ven ahí en el color rosita y en color morado, ¿sí? Entonces, esta composición de la membrana plasmática es lo que le va a dar la movilidad a esa misma membrana plasmática porque no es rígida. Tiene mucha importancia en la comunicación celular porque se establece a través ya sea de la membrana plasmática de dos células o a través de la unión de una molécula mensajera con un receptor o a través de la entrada de iones por esos canales iónicos, ¿ok? ¿Qué si quieres pasar, Elisa? Ok. Bueno, ya refiriéndonos a la membrana de la neurona, va a haber una diferencia en el potencial eléctrico de aproximadamente 70 milivolts, que era lo que ya había mencionado mi compañera María, que es el estado de membrana en reposo. Este se va a deber a un exceso de aniones en el interior de la membrana con respecto a su exterior. Y bueno, los procesos responsables de esto va a ser la difusión simple, la bomba iónica y carga electrostática. En lo que me voy a basar más es en la bomba iónica, que fue como lo más, bueno, el proceso más importante que se menciona en todo. Bueno, la bomba sodio-potasio se refiere a un transporte activo, es decir, que este va a requerir de energía. Y bueno, aquí les voy a explicar rápidamente en la imagen. Durante el estado de reposo se va a mantener una diferencia a través de la carga, en la carga a través de la membrana. Y bueno, les voy a ir diciendo cómo es que se va dando esto. En su forma inicial, la ¿Qué crees que no bomba se te está abierta escucha? hacia el interior de la célula. En este caso ¿ya se escucha? Es que, ¿qué crees? Que se corta, bueno, se oye súper cortado y de repente se te va la voz, pero entonces lo que le voy a pedir a los compañeros es que si tienen alguna duda, me la hagan saber a mí para que entonces yo les explique, ¿no? Por favor. Va. Sí, Elisa. Sí, está bien. ¿Ya se escucha ahorita bien? Sí. Es que de repente se te va perdiendo la voz y se va oyendo medio electrónica y luego ya no se oye nada. Sí, luego regresa bien rápido. Luego se va. Bueno, entonces, bueno, les voy explicando otra vez. Sí. En su forma inicial,
la bomba, que bueno, sería a través de la membrana la proteína transmembranal que les había mostrado anteriormente. En su forma inicial, la bomba está abierta hacia el interior de la célula, que sería esta parte. En esta forma, la bomba va a tener una afinidad a los iones de sodio y tomará 3 de ellos, que serían estos de aquí. Cuando se unen los iones de sodio, hacen que la bomba degrade ATP. En el proceso se va a liberar ADP como proceso secundario, como producto secundario, perdón. La fosforilación hace que la bomba cambie de forma, presentándose de manera que se abra hacia el espacio extracelular, que sería esta. Y bueno, ya en esta posición la bomba va a perder afinidad por los iones de sodio, por lo que los va a liberar al espacio extracelular. En su forma, bueno, de esta forma va a adquirir afinidad por los iones de potasio, que serían los amarillos que están aquí. Al eliminar el grupo fosfato que se había unido anteriormente, va a regresar a su forma original, es decir, que se va a invertir de nuevo a la forma al interior de la célula. Y en su forma orientada, otra vez afinidad, pero esta vez por el potasio, por lo que los va a liberar dentro. Compañeros, no estamos oyendo nada. ¿Tienen alguna duda de esta parte? No. ¿No? Ok. No. Pues entonces le decimos que pase la siguiente, yo creo, ¿no? Porque ni le escuchamos. Lisa, ¿podrías pasar a la siguiente? Sí, a ver, ¿alguien quiere hablar algo? Cuando salen los iones potasio, ¿qué, perdón? Esto, bueno, es un mínimo. A ver, tantito, Elisa, es que, ¿qué crees, Elisa? Que a lo mejor tú te estás dando clase tú solita porque no te escuchamos nada. Creo que incluso ya se salió de la presentación, ¿verdad? Creo que está fallando su red. Sí, yo creo que está fallando su internet. Sí, bueno, miren, esto que comentaba Evani, a ver, es lo siguiente. No sé, Abigail, si tú tienes por ahí algún en tu presentación o en la presentación que estaba corriendo ahorita Elisa, la concentración en ambos lados del medio extra y intracelular con respecto a cómo son los iones en un lado y en otro. ¿Lo tienes por ahí en alguna diapositiva o busco yo una ahorita? La concentración, perdón, ¿de qué? De los iones, de los diferentes iones en ambos lados de la membrana plasmática. Bueno, así de tal concentración no, pero sí menciono otros iones que hay. A ver, entonces, permítanme tantito, voy a jalar una presentación, Evani, para que quede un poquito más claro esta parte, porque la compañera ya se arrancó con la parte de la bomba, pero antes de la bomba me tiene que dar las características del medio intra y extracelular, ¿sí? Entonces voy a jalarlo ahorita. Permítame tantito. No sé, Abigail, si pudieras contactarte con Elisa para decirle que se salió. Ay, está pidiendo que entre. A ver, la voy a admitir nuevamente. Profesora. ¿me hablabas, Elisa? Profesora. Sí, ¿me escuchas? Sí, Sí.
Si quiere, es que se estuvo desconectando el micrófono de aquí de mi lab, pero se lo Ok. puedo ir mencionando por aquí por el celular. Ok, sí, sin problema, porque es que fíjate que de repente yo me imagino que tú estás hable y hable, pero ya nadie te escucha. Entonces Ajá. yo lo que les preguntaba, Elisa, que yo creo que ya no escuchaste, es que si de casualidad en tu presentación traes la concentración de iones en ambos lados de la membrana plasmática. No, bueno, nada más tengo que... A ver, si no, no hay problema. Ahorita yo jalo una presentación. Sí, sí, no te preocupes. Yo nada más sea mi pregunta, pero es para que vaya quedando un poquito más claro porque yo lo que les comentaba es que de repente ya empiezas a hablar así de la bomba y toda la cuestión, pero no sabemos exactamente cuáles cómo se está llevando a cabo esa diferencia de iones o cómo es la diferencia de los iones en ambos lados de la membrana. Mira, un tantito voy a jalar unas cosas porque quiero que vean y de ahí me voy a pasar a lo de la membrana, ¿sí? Entonces, voy a compartirles mi pantalla, ¿sí? Ok. Miren, ¿sí ven, no? Lo que está ahí. Sí que es una página, lo que les puse ahí que sí se viene en ve. inglés, ¿sí la ven? Bueno, entonces, voy a ir así un poquito viendo las figuras, sobre todo. Esta página se las voy a compartir, pero era lo que les comentaba de cómo se supo de cuál era la cantidad de voltaje que tenía la neurona. Entonces, si ven aquí, aquí tenemos un electrodo, que se está metiendo a la parte interna de la célula, debe de haber otro electrodo que está en la parte externa, se conecta a este voltímetro y vean ahí en ese dibujito animado, si lo ven, ¿no? Que se ve el dibujito animado, como cuando está en la parte interna es en menos 60 milivolts y cuando retiran el electrodo ya es positiva ¿cómo se llama? A ver, permítame tantito porque ahora no sé cómo bajar esto. Ahí está. Ok. Sí, vean, fíjense, aquí tengo yo mis dos electrodos. Así como cuando, no sé si alguno de ustedes, de los chicos, haya tomado taller de electricidad o si hay todavía talleres en la secundaria, yo ya ni sé. Pero aquí se ven justamente, ¿no? Los dos electrodos y cómo se marca en este caso, la hiperpolarización se va a valores mucho más negativos, ¿sí? Aquí se marca la polarización y va hacia valores positivos, ¿sí? Entonces, esto que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Son, digamos, los instrumentos que se utilizan para poder nosotros tener los valores de los potenciales de membrana de reposo. Entonces, ahorita nada más voy a ver si en esta misma, ahorita se las estoy pasando rápidamente, nada más parece ser que viene aquí lo que quiero que vean acerca del potencial de acción. Estos son los potenciales de acción que hemos estado platicando, que nos platicó Mariel, de cómo se llevan a cabo, pero acá es muy importante entrar a esta parte. Fíjense. Aquí tengo yo dos gráficas que también se ven dinámicas y que tiene GNA. GNA quiere decir la conductancia de sodio, ¿sí? GNA es la conductancia de sodio. Fíjense que cuando se están dando valores positivos, quiere decir que el sodio es el que está entrando. Aquí no sé si observan, aquí en la parte donde dice clamp, hay más 20 milivolts, luego clamp menos 20 y clamp menos 35, ¿sí? Corresponde a los valores que se tiene del voltaje, pero esto es la conductancia del sodio. ¿Qué quiere decir con la conductancia? Que se abren los canales de sodio. Cuando se abren los canales de sodio, el potencial alcanza valores positivos. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí, Evani? ¿Te queda un poquito más claro? ¿Sí? O sea, porque va a haber conductancia hacia el sodio y va a haber conductancia hacia el potasio.
Pero antes de entrar a lo que sería de cómo están estos, mira, por ejemplo, aquí abajito tengo la conductancia de potasio, ¿sí? El potasio entra más ligeramente. Ambos iones son positivos, ¿sí? Ambos iones son positivos y ambos iones se encuentran en ambos lados de la membrana plasmática, ¿sí? Pero fíjate, ve aquí cómo se da la conductancia del sodio y cómo es la conductancia del potasio. Si tú ves abajo los milisegundos, la conductancia del potasio tarda más, ¿sí? Por tanto, la repolarización va siendo más lenta. La despolarización es súbita en la gráfica del potencial de acción. En cambio, con la conductancia del potasio va siendo más lenta esa repolarización. Fíjense aquí cómo lo tenemos. Vean acá cómo lo tenemos en este dibujito que está acá, que también está dinámico. ¿Sí lo alcanzan a ver? Donde dice voltaje o conductancia y dice 1 milisegundo. ¿Sí? Porque ya estamos en la parte aquí abajo. Bueno, fíjense. Ahí tenemos el potencial de acción, que es la gráfica en negro, la conductancia a sodio, que es la gráfica en rojo, punteada, y la conductancia a potasio, que es la gráfica azul rey. ¿Sí? Ahora fíjense, ese evento dura aproximadamente 1 milisegundo. Está la neurona en su potencial de membrana de reposo, ¿verdad? Pero aquí lo que pasó fue que entraron los iones que sodio. Y fíjense cómo se ve la despolarización en negro y la entrada de los iones sodio. ¿A dónde entran? Al citoplasma. Ajá, entran al citoplasma porque hay una gran concentración en la parte externa y entonces entran al citoplasma. Pero la célula no puede estar aquí todo el tiempo entrando en sodio. Entonces, ¿quién se va a echar a andar? Pues la bomba de sodio-potasio con la salida de los iones que potasio. Pero vean, esa baja en la repolarización dura un poco de más tiempo porque vean cómo se va dando la conductancia del potasio. ¿Sí lo ves? Sí. ¿Sí? Entonces, creo que justamente esa grafiquita dinámica que está ahí, pues nos daría como un ejemplo muy claro de lo que estamos viendo, de cómo se están moviendo los iones en ambos lados de la membrana plasmática, ¿sí? Voy a ir buscando esta parte de las bombas porque con seguridad por aquí debe de haber un dibujito. Si no está acá, entonces ahorita voy a pasar a la siguiente página, de tal forma que yo lo que quiero es que la vean. Miren, fíjense. Acá también, y con seguridad lo va a ocupar. Ay, perdón, déjenme. Ya. Acá también vean cómo se ve, cómo va cambiando la polarización de la membrana. Que yo creo que esta parte nos las va a decir, me parece, Juan Felipe, ¿no? Entonces voy a quitar ahorita esta presentación para jalarles la otra presentación que tengo ahí para que vean la diferencia de concentraciones en ambos lados de la membrana. ¿Pero ya les va quedando un poco más claro? Sí. ¿Sí? Ok. Voy a dejar de compartir para compartir otra, ¿sí? Entonces la bomba de sodio y potasio solamente es como para equilibrar, ¿no? Los niveles de sodio y de potasio. Exacto. Es que la bomba de sodio y potasio forma parte de los procesos reguladores o de los mecanismos reguladores que tiene la propia membrana plasmática para siempre mantener su potencial de acción, porque si no se mantiene el potencial de acción, la neurona se va a morir. Sí. O sea, la neurona se muere. La neurona no puede estar, con mucho sodio, ¿no? O con poco potasio, o al revés. No puede hacer eso la membrana. Sí, permítanme, ahorita les voy a buscar la presentación, permítanme. Sí. Espérenme, es que se tarda un poquito, pero ya está aquí.
A ver, voy a compartir nuevamente, ¿eh? Sí. Ya la ven, ¿verdad? Ya se ve. Ya. Fíjense, esto que tengo aquí es la membrana plasmática. Pero ¿qué tengo en ambos lados de la membrana plasmática? Diferente cantidad de iones. Ajá. De tal forma que tengo más iones sodio en la parte externa, ajá, o lo que corresponde al líquido extracelular, que en la parte interna, que corresponde al citosol. Si lo ven, incluso fíjense, en este dibujito tengo 6:1. Ahora, ¿qué sucede con el potasio? El potasio es más concentrado en el citoplasma o en el medio intracelular con respecto al medio extracelular. Esto, junto con las proteínas que tienen carga negativa en la parte interna o en el medio intracelular, ajá, me van a dar la carga negativa en la membrana plasmática, en la parte que corresponde al citosol, la que está en contacto con el medio intracelular. No así con el medio extracelular, porque la mayor parte de iones son de sodio y tienen una carga que negativa, ¿sí? Ajá, tienen una carga, positiva, y entonces me da una carga positiva la célula, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede acá? Esto que yo tengo acá es una membrana plasmática en estos tres compartimentos. Tengo la membrana plasmática en un medio, aquí me van a decir cómo se va a mover el flujo de los iones. De tal forma que si yo tengo un medio muy concentrado de iones sodio, que es lo que sucede aquí, ajá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a tratar de mover de un medio muy concentrado a un medio que poco concentrado, ¿sí? Lo mismo se sucede con el cloro. ¿Qué es lo que sucede acá? Que se van a establecer gradientes electroquímicos. ¿Por qué gradientes electroquímicos? Porque tienen una carga eléctrica positiva o negativa en el caso del cloro, ¿sí? Pero también tiene que ver con el elemento químico que es sodio, cloro o que es potasio. Ajá. Entonces, se establecen gradientes electroquímicos. Incluso les llamamos gradientes electroquímicos de concentración. ¿Por qué? Porque sabemos que hay más sodio en la parte externa y menos sodio en la parte interna. Más potasio en la parte externa y menos potasio en la parte interna. Más cloro en la parte externa y menos cloro en la parte interna. ¿Sí? Y esto tiene que ver, como comentaban las compañeras, con cómo se van a mover los iones en ambos lados de la membrana plasmática. Entonces, en la membrana plasmática yo voy a tener estos transportes activos, ajá, que tienen que ver con estas bombas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo dejo que en la despolarización entre el sodio y la membrana plasmática no hace nada, la célula se va a morir. Entonces, ¿qué tiene que hacer la membrana plasmática? Echar a andar sus mecanismos de regulación, propios mecanismos de regulación, para mantener la diferencia de concentraciones en ambos lados de la membrana plasmática, ¿no? Entonces se van a echar a andar estos transportes activos. Dentro de ellos están las bombas sodio-potasio, ¿sí? Pero también están los canales. Ajá. Bueno, entonces fíjense, acá lo que yo les estoy poniendo es cómo el transporte en la membrana plasmática es activo. Porque tenemos la bicapa lipídica, porque tenemos los canales, estos iónicos que facilitan la difusión, ajá, y porque tenemos estos otros canales que se van a abrir cuando hay una estimulación eléctrica y van a dejar pasar los iones, o cuando tenemos una bomba de sodio-potasio que requiere ATPA para que se pueda mantener la diferencia de concentraciones en ambos lados de la membrana plasmática. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las concentraciones en ambos lados de la membrana plasmática? Pues son estos que están acá. De tal forma que, fíjense, no es necesario que nos aprendamos el dato exacto de la concentración, pero sí saber que hay más o menos de los iones. Entonces, fíjense, como el sodio, aquí tenemos que la concentración milimolar,
en una célula típica de un mamífero, la concentración milimolar de sodio extracelular es 145 contra 5 a 15 milimolar intracelular. En el potasio es al revés, 145 o 140 milimolar intracelular con respecto a la concentración extracelular que es 5. El magnesio es poco en el medio intracelular y es mayor en el medio extracelular, porque no nada más está el movimiento de estos iones. Hay otros iones, pero son de particular importancia el sodio y el potasio por la cantidad en la que se encuentran en el medio interno y en el medio extracelular. Fíjense el calcio también se va a mover, pero en el medio intracelular siempre debe de ser menor que en el medio extracelular. ¿Por qué? Porque el calcio, si se queda en mayor cantidad, el calcio activa endonucleasas y rompe el DNA, y entonces, ¿qué le va a pasar a la célula? La célula se muere. Ajá, ¿sí? Entonces, hay mecanismos propios de regulación para el calcio, como son estas calmodulinas que me van secuestrando el cadmio, ¿no? O que se abre un canal de calcio en el retículo endoplásmico rugoso y que el calcio va a entrar para que no se salga, porque si se sale, puede activar endonucleasas. Ajá. Entonces, son mecanismos que están altamente regulados en la célula. En cualquier célula están regulados, pero están más regulados en las células neuronales y en las células musculares que tienen la capacidad de ser excitables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la concentración en el caso de aniones, de cloro, que es menor en el medio intracelular y mayor en el medio extracelular. Y ahorita vamos a ver cómo también el cloro en la hiperpolarización tiene que ver, ¿no? ¿Sí? Porque empiezan a entrar muchas cargas de cloro y entonces se hiperpolariza la membrana. ¿Qué quiere decir que se hiperpolarice? Que alcanzan valores más negativos. ¿Les queda un poco más claro? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces, por ejemplo, acá, ya una vez que tenemos entendido cómo están las concentraciones, pues entonces una de las bombas que va a estar actuando de manera muy específica, pues es la bomba de sodio y potasio, por las cantidades en concentración que se encuentran en ambos lados de la membrana plasmática y porque se establecen gradientes de concentración. ¿Ok? Sí, y bueno, lo de los canales que decía la compañera, ¿no? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? No, No, profesora. Bueno, quedó entonces, claro. Elisa, si quieres poder volver a poner tu presentación, por favor. Sí, profesora. Sí, gracias, Elisa. ¿Ya les dejé de compartir? ¿Ya, verdad? Sí, ya. Sí, ya. Ok, Ya. gracias. Porque si no, no se va a ver lo que ponga Elisa. Fíjense, ya son las 3:23. Fíjense que terminábamos todo. ¿Y no? Ay. No, no se ve. ¿Qué crees? Que estamos viendo lo que estás chateando y demás. Ahí ya. Ahí ya se ve. O sea que si hubieras puesto, me caen gordos todos, lo hubiéramos visto inmediato.
Ok. Ujú. Esto, bueno, ya quedó más claro, ¿no? Siguiente, porfa. ¿Esto también les queda ya más claro, chicos? Sí, ya. ¿Sí? Sí. Sí, profesora. ¿Sí? A ver, la siguiente. Ahí queda, fíjate, en esa figurita todavía queda muchísimo más claro, ¿no? Porque justamente es la diferencia en la concentración de los iones, que les estaba yo preguntando, ¿lo tienen? Y bueno, ahí lo que estamos viendo en esa dibujo animado es justamente cómo cómo sale el sodio y cómo entra el potasio. Ahí es, digamos, así se encuentra siempre la membrana plasmática, ¿no? Sí, pero obviamente que va a estar mucho más activo cuando está la repolarización, porque está sacando rápidamente ¿quién? Al sodio y además está saliendo el potasio. ¿Sí? Sí. Ok. A ver, la siguiente, chica. Vemos el chat, pero no vemos la presentación. ¿Quién sabe dónde andan? Como que nos están compartiendo otras cosas que no nos queremos enterar. Oh, ese está peor. Ok. Ah, dice que no le deja poner el audio. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ve pasando las diapositivas y yo las voy explicando. Yo las voy a ir explicando porque su compañera dice que no, que ya no le jala el audio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, fíjense, lo que tenemos acá es justamente esto de lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Aquí dice cómo entra el canal cómo entra el sodio por esa diferencia de concentraciones, cómo entra el potasio, ¿sí? Cómo también hay canales que dependen del voltaje, de tal forma que se van a abrir cuando el potencial de membrana de reposo se haya roto, o sea, se rompió el potencial de membrana de reposo, y entonces estos canales se van a abrir, ¿sí? Se van a abrir los canales de sodio y va a entrar inmediatamente el sodio. Después va a tener que también abrirse los canales de potasio para que se pueda regular, a repolarizarse la célula. Y una de las cosas que es muy importante, pues es la bomba sodio-potasio. Aquí fíjense qué es lo que está haciendo la bomba. Me está bombeando 3 sodios y me está dejando pasar 2 potasios. Pero aquí la bomba está súper apurada cuando está en la parte de la repolarización. Vean aquí lo que tiene en esta figura. Dice, despolariza, hay apertura de canales de sodio, ¿sí? Los iones sodio entran a la célula, que es lo que hemos estado platicando ahorita. Pásame la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tengo acá? Fíjense. Acá lo que tengo es mi grafiquita típica de potencial de acción, pero fíjense aquí cómo no tiene tan deprimida esta parte que correspondería a la hiperpolarización, ¿no? Aquí está ligeramente, ¿sí? ¿Qué es lo que me está poniendo aquí la compañera? Me está poniendo 2 gráficas, ¿sí? Con potencial de acción. Aquí me está diciendo en qué parte se está llevando a cabo, pero estamos viendo los eventos electroquímicos. ¿Por qué son electroquímicos? Pues porque ya nos quedó claro que estos iones tienen una carga, pero también son un ion que es un elemento químico y que ya vimos que hay diferencias de concentraciones en ambos lados de la membrana, por eso tiende a pasar con mayor facilidad el sodio. Ajá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Aquí tenemos el potencial de membrana de reposo. Cuando le ponen umbral quiere decir que un estímulo aquí lo suficientemente fuerte para que se despolarizara ¿qué? La membrana plasmática. Esta despolarización de la membrana plasmática tiene que ver con la entrada de los iones ¿qué? Sodio. Pero después se va a tener que repolarizar la membrana plasmática y va a tener que ver con la salida de los iones ¿qué? Potasio. Y esta hiperpolarización corresponde a que como también se establecen en ambos lados de la membrana plasmática mayor cloro en el medio externo y menor en el medio interno,
entra un poco más de más cloro y por eso se ve esta pequeña curvita aquí, que aquí se ve un poquito más, que corresponde a esa entrada de cloro, pero finalmente se tienen que cerrar los canales para cloro y entonces tiene que regresar nuevamente a su potencial de membrana de reposo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá yo les decía, va a haber un periodo refractario, que corresponde a esta parte que tenemos acá. Fíjense, este periodo refractario les abarca desde digamos, la despolarización, pero en esta parte que dice relativo quiere decir que cuando es relativo yo puedo romper esto, de tal forma que aquí va a tender la célula a regresar a su potencial de membrana de reposo, pero puedo volver a dar otro estímulo y se genera otro potencial de acción. Y vuelvo a dar otro estímulo y se genera otro potencial de acción, ¿sí? Aquí la gráfica que me está diciendo es, tengo mi potencial de membrana de reposo acá es el tiempo, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo es nuevamente el trazo del potencial de acción. Fíjense aquí cómo se ve una pequeña jorobita. Esa pequeña jorobita corresponde al umbral. Y este se denomina umbral de disparo. ¿Qué quiere decir aquí? Se dio un estímulo, pero no fue lo suficientemente fuerte para que se generara el potencial de acción, ¿sí? Entonces, se necesitó de este umbral para que se generara este disparo, ¿sí? Que es la despolarización, repolarización, hiperpolarización y volver a la potencial de membrana de reposo de la neurona, ¿sí? ¿Qué comentan acá sus compañeros? El potencial de acción son impulsos eléctricos propagados a través de la membrana celular, ya nos quedó claro. Es una acción de todo o nada, pues sí, porque no se puede quedar, o sea, una vez que se llevó a cabo el umbral, llegamos al umbral de disparo de la neurona, no se puede quedar arriba porque la célula se muere. No se puede quedar a la mitad de la repolarización porque la célula se muere. Tiene que tener todos estos pasos para que la célula pueda estar, ¿qué? Viva. Y dice, el potencial se va a llevar a cabo en milisegundos. Ya dijimos de 1 a 2 o 3 o 4 o 5 milisegundos. ¿En qué consiste ese potencial de acción? En una despolarización, en una repolarización y a una hiperpolarización. Aquí la compañera le llamó despolarización, le llamó espiga a esta parte, pero es la parte en el trazo que sube, ¿no? Y el periodo refractario que consta de dos secciones. La siguiente, por favor. Y ya se terminó. Ok. ¿Hay alguna otra cosa que íbamos a ver o ya más nada de ustedes, chicas? Entonces, si puede pasar el siguiente equipo, por favor, compañeros. ¿Ya se ve la presentación? Ajá. Sí, se ve, Fernanda, ¿o quién fue? Sí. Sí, muy bien, Fernanda. Sí, bueno, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar un poquito, bueno, seguimos con el tema de potencial de acción, pero les vamos a enfocar un poquito más a cómo viaja y a las características tanto de la neurona como del axón. Ok. Pues vamos a empezar hablando de un poco de la anatomía de la neurona, especialmente del axón, que es el que nos interesa para ver cómo se transporta esta señal. Y como dato curioso, tenemos que el cerebro adulto contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, que en promedio tienen hasta unas 10.000 sinapsis con otras. Exactamente. Y pues comenzamos. Como ya habíamos visto, la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Está formado por 4 regiones características. El nombre, por ejemplo, podemos ver las dendritas. Ahí, sí se ve mi... Sí se ve, tu apuntador se ve perfecto y te escuchas muy bien.
Tenemos estas 4 regiones que son las más características. Aparte hay otras estructuras, pero pues estas son las que vamos a abordar más. Tenemos las dendritas. Dendrita viene del griego dendrites, que significa árbol, por esta forma que tienen principalmente. También tenemos un soma, un axón y botones terminales que en conjunto forman una terminal axónica. También podemos ver que hay vainas de mielina en algunos casos. Y estos espacios que se forman entre las vainas se van a llamar nodos de Ranvier. Todas las neuronas tienen vaina de mielina, ¿eh? Porque si no tuvieran, se pegan los cables y entonces hacen cortocircuito. En esta imagen Está muy bonita la fotomicrografía. Vemos una sección de... Bueno, aquí me aparecía como sección gruesa impregnada con técnica de Golgi. Sí. En donde podemos ver estas estructuras que les mencioné anteriormente, como es el soma, el cono axónico, que es también muy importante, ahorita lo vamos a mencionar, los axones, dendritas, y ya. Así se le llama la técnica de Golgi. Golgi pues es un investigador, ¿no? Esta es la estructura de la neurona. Rápidamente, pues ya sabemos que la dendrita son extensiones del cuerpo celular y que se van a encargar de recibir los estímulos eléctricos que provengan de otras neuronas. También tenemos el soma, que es este. Y en este soma vamos a ver que hay organelos. Bueno, aquí se van a concentrar la mayor cantidad de organelos de toda la célula. El axón, que se origina del cono axónico que se encuentra aquí, y es el medio de transporte de las señales eléctricas. Esta está conformada por microtúbulos, al igual que aquí, pero pues también estos microtúbulos van a ser importantes para esta conducción de algunas sustancias. Y los botones terminales, que es donde va a haber conexión con otras neuronas. Y bueno, aquí les pusimos igual otra imagen como para ejemplificar un poquito mejor. Y bueno, aquí nada más nos muestran las actividades funcionales pues de cada parte de la neurona, igual como ya nos lo mencionó nuestra compañera. Tenemos la neurona que está dividido en el cuerpo celular, tiene las dendritas que son las que sobresalen del cuerpo, el axón, que es el que ya vimos que pues va a conducir el impulso nervioso, y los botones terminales, que es donde pues va a llegar al final del impulso. Ahí, ¿por qué le pusiste que la composición de la membrana varía dependiendo de la región? ¿Sí me escuchaste? ¿Perdón? ¿Cómo? Te comentaba que por qué pusiste que la composición de la membrana varía dependiendo de la región. Es que creo que eso, bueno, lo leí, pero creo que eso ya nada más lo puso Fer, porque decía que, por ejemplo, en el cuerpo celular es diferente a la de, por ejemplo, ya el axón o los botones. Pero ¿a qué se refería? Digamos, a los canales iónicos. Porque finalmente la composición de la membrana plasmática es fosfolípidos, ¿no? Proteínas y carbohidratos, ¿no? Y esas proteínas pues pueden estarme generando canales iónicos, pueden ser bombas, ¿no? O pueden ser proteínas que son receptoras. ¿A qué exactamente es a lo que se refieren? Esa es mi duda. Es que hay algunas regiones del axón, por ejemplo, que tienen más canales de sodio que otras regiones. Por ejemplo, en los nodos de Ranvier. Y lo vamos a ver un poquito también más adelante. Yo creo que es esa. Y bueno, aquí ya nada más tenemos pues la composición de la neurona, que como también ya habíamos mencionado, pues tiene las mismas estructuras que pues una célula
normal, ¿no? Como siempre nos lo presentan. Bueno, primero vamos a tener el soma, que es el que contiene el núcleo, que relativamente va a ser grande y que va a estar rodeado por un nucleolo. El citoplasma, que va a constituir el núcleo, que aquí también le llaman pericarion. El citoesqueleto, que va a contener los neurofilamentos y los neurotúbulos. También va a contener las mitocondrias, que sabemos que generan el ATP, y los ribosomas y el retículo endoplásmico, que va a sintetizar los péptidos y las proteínas. Aquí nada más les puse unas imágenes como para comparar las estructuras que contiene una célula animal. Bueno, son animales, pero pues nada más como para ejemplificar un poquito qué son las mismas estructuras que las que contienen. ¿Sí me permite tantito, por favor? ¿Qué? ¿Le doy entrada o qué? Es que hay mucho ruido afuera. Permítame tantito. Ok. Bueno, entonces estas partes ya las habíamos comentado, ¿verdad? A lo mejor lo que nos están haciendo las compañeras es pues darnos un poquito más de reafirmación sobre estas cosas que ya habíamos comentado. A lo mejor lo que vale mucho la pena de su presentación son las fotomicrografías, ¿no? Porque no habíamos visto fotomicrografías como tal, sino muchos dibujos, muchos de ellos muy acaricaturados, ¿no? Hay unos dibujos de las neuronas muy acaricaturados porque cuando uno ve las fotomicrografías, pues como que no se parecen mucho a como luego hay unas fotografías medias así como caricatura, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta acá, muchachos, en lo que podríamos? No, hasta ahorita no. ¿No? Ok. No. De hecho, tenemos varias diapositivas con lo mismo, si quieren nos las saltamos. Yo creo que sí, te agradezco mucho, porque la verdad están muy bonitas, ¿eh? Sí. Y se ven muy bien, pero si quieres, podríamos ir saltándolas porque ya lo hemos visto. Fíjate, algo que podríamos salvar de ahí, de esta que tienes ahí, es el cono axónico. Porque el cono axónico, digamos que todo lo que se genere en las dendritas o en el soma de la neurona, en cuanto a despolarización de la membrana, va a llegar al cono axónico, ¿sí? Y se ve muy bien ese cono axónico ahí en tu figura y también lo ves en tu fotomicrografía, donde dice cono axonal y segmento inicial del axón, en la fotomicrografía que está en medio. Aquí a tu derecha, ahí dice segmento inicial del axón. Esto va a ser muy importante porque todo lo que se estimule en las dendritas o en el soma de la neurona va a tener que llegar aquí, al cono axónico, y de ahí generarse la dirección del potencial de acción, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente. Sí, usted me dice cuando... Es que tenemos aquí tipos de neuronas y... Pero esto más o menos ya lo habíamos revisado, ¿no, chicos? ¿O quieren que lo retomemos? Está padre la presentación, ¿eh? No me parece que esté nada mal. Sí, es que los pusimos pues más que nada como para ejemplificar un poquito más y pues como para retomar algunos puntos. A lo mejor, ¿sabes qué? Valdría la pena que tomaras un poco más del axón, sobre todo para que nos platiquen de la mielina. A lo mejor ahí. Ok. ¿No está Stephanie? Sí, aquí sí, solo que en eso. Bueno, el axón también es llamado fibra nerviosa, es decir, que es una porción de una célula nerviosa, que es parte de la neurona. Este transporta los impulsos nerviosos fuera del cuerpo celular. La mayoría de los axones de los vertebrados están encerrados en una vaina de mielina, la cual hace que aumente la velocidad de la transmisión de los impulsos. También están compuestos por los nódulos de Ranvier, que estas son interrupciones que ocurren a intervalos regulares a lo largo de todo el axón. El
en la vaina de mielina que los envuelve. También exponen a la membrana del axón, al líquido extracelular, solo una porción, que es un micrómetro. Y también están las células de Schwann, las cuales constituyen la glía, es decir, que son el soporte para los axones. Y estas tienen la función de producir mielina y además también tienen la función de eliminar los desechos de otras células para guiar el crecimiento de los axones cuando estos necesitan ser regenerados. Igual aquí en estos circulitos marqué, por ejemplo, la vaina de mielina, los nódulos de Van Bien y las células de Schwann. Y en el rectángulo tu axón. ¿Ok? Sí. Y bueno, también les vamos a hablar un poquito más acerca de la mielina, que bueno, esta es muy importante ya que mejora la velocidad a la que se conduce el potencial de acción. Bueno, yo encontré que no todos los axones del sistema nervioso central tienen mielina, sino que en el sistema nervioso los axones que no están mielinizados pueden estar cubiertos de forma, se puede decir como incompleta, por las propagaciones de los oligodendrocitos gliales. Sí, eso sí es cierto. Sí. Bueno, aquí encontré, bueno, ahorita les voy a pasar una imagen donde está un poquito más amplia, pero aquí igual nos muestra un axón que está mielinizado y otro que no tiene mielina. Y bueno, aquí también les mostramos cómo se forma la mielina. Que aquí podemos ver cómo es como que va envolviendo al axón. Sí. Y bueno, aquí en la primera nos muestra las estructuras, el axón, las neurofibras, perdón, la célula de Schwann. Y cómo va ahí en transporte axonal las mitocondrias, ¿no? Y las vesículas que se ven ahí muy bien. Exactamente. Sí. Esto va a ser muy importante, esto que les comenté aquí su compañera va a ser muy importante, porque esto va a permitir, como les comentó ella, que la mielina aumente la velocidad de conducción del potencial de acción e incluso ya ahí tome otro nombre. Sí, así es. Y igual aquí en la segunda ya vemos cómo empieza como a rotar esta vaina, y en la última ya vemos completamente formada la mielina alrededor del axón. Igualmente aquí dice que, el anterior, sí, gracias. No, el anterior. Que bueno, las áreas que son, pues se puede decir que más grandes y que están envueltas por mielina, se le van a denominar como internódulos. La siguiente. Y bueno, aquí tenemos lo que es ya, que les comentaba, el axón mielinizado, que dice que una sola célula de Schwann va a formar la vaina de mielina alrededor de un único axón. Aquí está una, bueno, un poco más animada, se puede decir, y en otra tenemos ya como que fue como un corte. Esa es una fotomicrografía, la gris es una fotomicrografía que se ve muy clarita. Entonces aquí nos está comparando las estructuras, nos marca el axón, ya lo que es el recubrimiento de mielina y el neurilema, que igualmente lo tenemos en la micrografía. Y en la siguiente, por favor. Y aquí nos muestra ya el axón no mielinizado. Que una sola célula de Schwann va a rodear a varios axones que no están mielinizados. Exactamente. O sea, la cosa es de que no pueden estar sin una protección, porque entonces sucedería esto que te comento, ¿no? Como todos los axones van viajando un potencial de acción, un estímulo eléctrico, entonces es como si los cables estuvieran pelados, ¿no? Y pasara electricidad y los juntas y pues van a estar haciendo cortes. Sí, así es. Y bueno, aquí también les pusimos una micrografía para igualmente comparar con la imagen pues un poco más animada.
igualmente nos marca aquí los axones y el neurelema. Bueno, y ahora hablando acerca de la microglía, pues estas son células que van a proceder de la médula ósea y van a estar por todo el sistema nervioso, principalmente en el central, y estos van a participar en respuesta al sistema inmune. Están relacionadas también con los macrófagos, como les dije, del sistema inmunitario, y estas también van a actuar como carroñeras, es decir, van a eliminar las células muertas y otros residuos que pueda haber. Esto es cuando está activa, pero cuando no está activa, solamente va a vigilar de manera constante el tejido cerebral. Es decir, va a estar solventando pequeñas lesiones. De hecho, aquí ya no te oímos, Fernanda. Ya no te oímos nada. Stephanie, ya no se oye. Ya no se oye. Mire, chicas, me da mucha pena, pero ya son las 3:51. Ya ven que les digo que tengo el otro grupo y luego les estoy dando clase ya en internet. Lo vamos a dejar aquí. Me parece bien que hayan puesto esta parte de la microglía porque pues es uno de los temas que vamos a ver, pero ustedes ya pues lo están abarcando y yo creo que vale la pena que lo revisemos con detalle. Entonces, ¿les parece que pudiéramos continuar el jueves, que termina su presentación? Porque creo que ya después de esto viene lo de la propagación del estímulo, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, iniciamos con ustedes y luego continuamos con los chicos que siempre se nos quedan esperando el equipo 3 a poder pasar, pero yo creo que van a tener que pasar la siguiente semana. Sí, por favor. ¿Alguna duda, compañeros? No. ¿No? Bueno, No. pues les agradezco mucho que estén aquí y su participación también. Gracias a todos. Gracias. Estamos viendo el jueves. Gracias. ¿Sale? Hasta Cuídense luego. mucho. Gracias, muchachas. Gracias, Mariel. Gracias, Abigail. Gracias, Elisa, Fernanda y Stephanie. Muchas gracias. Sí, profesora.